El sol comenzaba a descender sobre las montañas y el mar de la Guaira, mientras Ana y su esposo Henry paseaban a lo largo del malecón disfrutando del aire salado. El cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, y la brisa marina revolvía suavemente los cabellos de Ana, quien caminaba con elegancia junto a su esposo, quien como siempre estaba en silencio. La tranquilidad del paseo parecía eterna hasta que unas botas pesadas resonaron detrás de él. Ana se giró al escuchar el sonido y su corazón dio un vuelco cuando reconoció al sargento Tomás Ruiz, el mismo hombre que había interrogado a su padre semanas antes. El sargento los alcanzó con pasos decididos y una mirada aguda que no presagiaba nada bueno. Con un tono cordial pero cargado de sospechas, se dirigió a Ana diciendo: «Buenas tardes, señora Müller». Su mirada se desplazó rápidamente hacia Henry, quien caminaba en silencio junto a Ana, ajeno al intercambio. Ana sonrió, aunque en su interior estaba alerta. Respondió que Henry y ella habían salido a despejarse un poco, disfrutando del aire marino. El militar asintió lentamente, pero sus ojos seguían fijos en Henry, como si intentara desentrañar algún secreto oculto bajo su rostro inexpresivo. Ruiz, inclinando ligeramente la cabeza, preguntó si Henry hablaba algo de español. Ana respondió que no, con un tono firme pero sereno, que solo hablaba alemán y aún estaba adaptándose a la vida en Venezuela. Ruiz entrecerró los ojos, deteniéndose frente a ellos y bloqueando momentáneamente el paso. Señaló que era curioso que el rostro de su esposo le resultaba familiar, que no sabía por qué, pero sentía que lo había visto antes. El silencio cayó sobre ellos como una sombra, y Ana supo que debía actuar con rapidez para evitar que la situación empeorara. Sugirió que era posible que lo confundiera con alguien más, agregando que su esposo no había estado mucho tiempo en Venezuela y que de hecho apenas llevaba unas semanas aquí desde su llegada. El sargento no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Henry, quien mantenía su postura rígida y su mirada vacía, incapaz de ofrecer alguna reacción. La tensión era palpable y Ana sintió que cada segundo que pasaba bajo la observación del sargento podría llevar a una revelación no deseada. Tal vez sea eso, pensó finalmente Ruiz, aunque en su voz había una nota de duda. Dio un paso hacia el lado, permitiéndole seguir su camino. «Disfruten de su paseo», agregó, «pero no se sorprendan si nos volvemos a cruzar en el camino». Ana forzó una sonrisa mientras se alejaba del sargento, con su corazón acelerado. Sabía que la curiosidad de Ruiz no había sido satisfecha y que aquella no sería la última vez que él intentara desvelar la verdad sobre su esposo, o más bien sobre lo que quedaba de Ramón Sánchez. Habían pasado 3 meses desde la trágica muerte de Ana y Henry Müller en un accidente al regresar de La Guaira, dejando al doctor Canoch profundamente afectado. La pérdida de su hija destruyó el vínculo entre Canoch y su esposa, quien, incapaz de soportar los dolorosos recuerdos, decide regresar a Alemania. Una tarde, Ana le anuncia que no puede continuar viviendo en la hacienda, a la que considera maldita por sus experimentos. Este lugar la sumía en una profunda tristeza y ya no podía soportar. Canoch la escuchó en silencio con su acostumbrada expresión de hierro. Sabía que la partida de su esposa era inevitable, pero el hecho de verla irse le provocaba un profundo dolor. A pesar de sus diferencias y la distancia emocional que había crecido entre ambos, ella había sido su compañera durante años y ahora, al igual que su hija, la estaba perdiendo. El día de la partida llegó pronto. La carreta que llevaría a Ana hasta el puerto de La Guaira estaba lista y los sirvientes habían empacado todo lo necesario.
Prometió escribirle cuando llegara a Alemania. Se despidió con un tono que mezclaba el dolor y la resignación, esperando algún día pudieran volver a encontrarse, pero esto no ocurriría si continuaba con sus experimentos. El doctor no dijo nada, simplemente asintió y la abrazó por última vez antes de verla subir a la carreta y desaparecer por el camino que serpenteaba hasta la Guaira. La soledad de la hacienda Buenavista se hizo más evidente en los días que siguieron. El doctor se sumergió nuevamente en su trabajo. La presencia de sus enfermeras era su único consuelo, pero incluso eso estaba a punto de cambiar. Una tormentosa noche, Josephine irrumpió en el laboratorio de Kanoch. Alarmada, con su voz temblorosa dijo que su hermana había desaparecido. La ausencia de su enfermera cayó como un balde de agua fría sobre Kanoch, quien rápidamente organizó una búsqueda por toda la hacienda y sus alrededores, pero no encontraron ni rastros de él. Mientras tanto, las sospechas en torno al doctor aumentaban. La Guardia Nacional, liderada por el sargento Tomás Ruiz, decidió actuar. Las desapariciones de cadáveres y el misterio en torno a su enfermera justificaban una redada. Esa noche, los soldados se irrumpieron en la hacienda y el caos se apoderó de todo. El doctor Kanoch, al ver a los soldados, sabía que su tiempo se había agotado. Decidió destruir todos sus documentos arrojándolos al fuego, y cuando los soldados lograron entrar a su laboratorio, encontraron el cuerpo del médico y Josephine. Durante la confusión, una pequeña llama comenzó a propagarse rápidamente, y en cuestión de minutos el fuego envolvió toda la casa. La Guardia Nacional, al ver que el incendio se descontrolaba, arrastró los cuerpos sin vida del doctor y su enfermera afuera. El sargento Ruiz, convencido de haber destruido el legado oscuro de Kanoch, observaba cómo la hacienda se desmoronaba en medio de las llamas. Días después, los cuerpos de Kanoch y su enfermera fueron llevados al mausoleo familiar. Las autoridades, creyendo haber dado fin al terror, enterraron los cadáveres dejando el lugar en paz. Días después, en medio de la noche, una figura encapuchada apareció entre las sombras, ingresando al mausoleo con sigilo, portando la dosis de la inyección que devolvería a Kanoch y a los demás a la vida. Amalie, la enfermera desaparecida, había estado escondida esperando el momento preciso. Una a una, las figuras inmóviles dentro del mausoleo comenzaron a despertar. El doctor Kanoch, Ana, Ramón Sánchez y Josephine se levantaron de lo que parecía ser su lecho de muerte. Todo según lo planeado. La muerte de su hija, el resucitado Ramón Sánchez, su enfermero y hasta la suya eran un malévolo plan que había ejecutado. Esta nueva inyección, fruto de años de experimentación, les permitía detener sus funciones vitales y engañar tanto a la muerte como a los vivos. En la oscuridad de la noche, la pequeña comitiva escapó sin levantar sospecha, tomando un barco rumbo a Aruba, donde se ocultaron antes de partir hacia Alemania. Lejos de Venezuela, la historia del doctor Kanoch y su séquito de resucitados estaba lejos de terminar. Mientras la Guardia Nacional daba por cerrado el caso y ocultaba las pruebas de los horribles experimentos, Kanoch navegaba hacia su tierra natal, libre de sospechas y del control de las autoridades. Con el tiempo, la historia del Dr. Geoffrey Kanoch se convirtió en una leyenda del folclore venezolano. Las ruinas de su hacienda en Galipán, aún visitadas por curiosos, son el vestigio de su vida y obra, un testimonio de su obsesión por vencer la muerte, dando origen a muchas especulaciones. Lo que es cierto es que la figura de Kanoch dejó una huella imborrable en la historia de Venezuela, donde la ciencia y mito se entrelazan, creando una leyenda que sigue viva hasta hoy. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela.
Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.